Se me olvidó grabar. Bueno. Ya grabaremos esta parte por lo menos. Ya. Si no hay dudas, seguimos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si se dan cuenta, y por eso que algunos autores dicen es como un monopolio de demanda, que el monopsonio, según algunos autores, es un monopolio de demanda. Es decir, es justo la situación en contrario, según ellos. Y por lo tanto, si en el caso del monopolio no existe oferta, y había una pseudo o cuasi oferta, ahora hay lo que no existe ahora es demanda, por el factor o por el bien, sino que hay una pseudo, una cuasi demanda. Y hay una función que la dedujimos en su minuto en la teoría del productor, en particular en el óptimo del productor, y que pueden haberlo olvidado. La demanda por un factor es la función valor producto marginal. Esta de aquí, valor producto marginal. Valor producto marginal. Y esa, ¿cómo se obtiene? Uy, vamos a cambiar el color. No, con azul. Esa, ¿cómo se obtiene? Si se recuerdan de la condición de optimalidad, óptimo técnico, ¿eh? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan o no? Y que esto era igual a lambda. Y si estábamos maximizando la producción dado los costos, esto era igual a 1 partido por el costo marginal. Esto viene del óptimo técnico, que lo hicimos en su minuto. Si el mercado fuese competitivo, si además le agregamos la condición de optimalidad económica, sabemos que en el óptimo el costo marginal tiene que ser igual al precio, por lo tanto esto es 1 partido por el precio del bien que estamos produciendo con capital y trabajo. Si así fuere, pésqueme esto y aquello, por ejemplo, para el mercado del trabajo. ¿Y qué nos queda? Que omega, el salario, lo que estoy dispuesto a pagarle a los trabajadores, es el producto marginal del bien, el producto físico marginal, perdón, del factor, por el precio del bien. Que esto lo hicimos en su minuto. Entonces, recuerden, el ejemplo que vimos. Si cada trabajador, estoy produciendo zapatos, y cada trabajador por unidad de tiempo me produce 2 pares de zapatos, y yo esos pares de zapatos los vendo en el mercado de los zapatos a 10 lucas cada uno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ese trabajador, ¿cuánto me está aportando? 2 pares a 10 lucas el par, ¿cuánto me está aportando? 20.000 pesos. En el límite, ¿hasta cuánto yo estaría dispuesto a pagarle a esa persona? Si esto es por día, hasta 20 lucas. Y esa es la curva de demanda por el factor trabajo, que es la función valor-producto marginal. ¿Cuál es la función producto marginal? Esta. No se acuerdan, yo creo. Pero de ahí viene, no es magia esto. Y lo analizamos esto en su minuto, pero están olvidados. Perdón, estoy prejuiciando que están olvidados. Bien. Pero esto no existe. En el límite, la empresa que se dedica a la fábrica de zapatos estaría dispuesta a pagarle 20 lucas, hasta 20 lucas. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Ese trabajador, en vez de estar en la casa, puede que esté dispuesto a trabajar por 14 luquitas al día en vez de 20. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo la empresa? Como el gallo quiere a lo menos ganar 14 lucas, le va a pagar 14 lucas en vez de 20. En el límite podría pagarle 20, pero le va a pagar 14.
¿Me siguen o no? Y que les hablé también cuando ustedes manden un currículum postulando alguna pega, les van a pedir pretensiones de renta. Y resulta que la empresa puede estar dispuesta a pagar 500 lucas, pero usted va a decir 300. Entonces la empresa lo va a tomar a prueba y le va a pagar 300 por un tiempo. Y después puede que le suba a 500. ¿Hay dudas? Todo esto tiene que ver con el mundo real, ¿eh? No es ajeno al mundo real la economía. ¿Hay dudas? Niños, si tienen dudas, díganme. ¿Hay dudas? No, Niños, profe, no hay dudas. ya. Entonces lo que pasa aquí es lo siguiente. Se me fue el lápiz nuevo. Oh, aquí, ya. Esta es la función, el precio del bien por el producto físico marginal del factor variable, independiente cuál sea, el trabajo, el capital, no sé cuál será. Aquí lo estamos haciendo en genérico, sí. Esta representa la cuasi demanda por el factor. Pensando en el mercado de los factores. ¿Podría ser un bien? Sí, pero esto ocurre más en el mercado del factor. Esta es la cuasi demanda, como si fuera la demanda. Listo. Por otra parte, tenemos la oferta por el factor. La oferta es trabajo. Si estamos pensando, por ejemplo, para que nos quede más claro el mercado del trabajo, esta es la oferta por trabajo. Y aquí estamos mostrando la disposición a recibir lo que nosotros queremos recibir por nuestro trabajo. Si trabajo 2 horas, 10 lucas por hora. Si trabajo 4 horas, 12 luquitas por hora. Y así sucesivamente. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, mire, si tengo una oferta aquí, por algún factor cualquiera, cuando la empresa decide contratar una persona, le paga 2 pesos, por decir un número cualquiera. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ya, cuando decide contratar 2, ¿qué ocurre? A cada una de las 2 personas le tiene que pagar 3 pesos. ¿Me siguen? Cuando contrata a 3, pongámosle 4 pesos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjese, el costo total de contratar una persona, ¿cuánto es? 2. ¿Cuál es el costo medio de contratación? Costo total partido por L, si estos fuesen trabajadores. ¿Cuánto es el costo? 2. 2. 2. Ya, si contrata a 2 personas, ¿cuál es el costo social? 1,5. El costo de contratación, digo. No, pues a cada una de las No, dos no. le tiene que pagar 3 pesos. ¿Cuál es el costo total? 6. ¿Cuál es el costo medio de contratar 2? ¿A cuánto le paga? 3,5. ¿Cuánto? Costo total, ¿cuánto es al contratar 2? 6. Costo medio, ¿cuántas está contratando? A 2. Ya, pues entonces, ¿cuál es el costo medio de contratación? 3. Ya, si contrata 3, ¿cuál es el costo total? 12. ¿Cuál es el costo medio de contratación? 4. Listo. Si se dan cuenta, la función de oferta por el factor, representa el costo medio de la empresa o el costo medio privado. Y que se condice con el costo marginal social. Pero usted sabe, desde la óptica de la empresa, nunca se olviden, si el costo medio es creciente, ¿quién es mayor, el marginal o el medio? ¿El costo marginal o el costo medio? Si eso es costo medio. ¿Cuál es mayor? Costo medio. ¿Por dónde va el costo marginal? Aquí.
Cuando el costo medio es creciente, el marginal es mayor o menor que el medio. Mayor. Mayor. Bueno, es lo que tengo aquí en el mono. La función de oferta por el factor, la oferta de trabajo, representaría el costo medio de la empresa de contratación. Y si el costo medio es creciente, el marginal es mayor que el medio. ¿Hay dudas para entender el mono? Por lo que le he dicho ya varias veces, esto, todo lo que vimos de costo, es invariante, sirve para cualquier tipo de organización de mercado. Si el costo medio es decreciente, el costo medio es mayor que el marginal. Si el costo medio es constante, el marginal coincide con el medio. Si el costo medio es creciente, el marginal es mayor que el medio. Aquí está. Marginal mayor que el medio. El marginal para la empresa. El costo marginal para la empresa. Cuando pasa de 1 a 2 personas, ¿cuánto fue el costo marginal? 4 pesos. Al principio tenía un costo total de 2 pesos. Al final, al contratar 2 personas, tiene un costo total de 6 pesos. Costo total 0, 2. Costo total 1, 6. ¿Cuál es el costo marginal al contratar una más? 4. ¿Mayor o menor que el medio? Mayor que el medio. ¿Cuánto del medio? 3. ¿Cuánto del marginal? 4. El marginal va por sobre el medio. Ahí está. Bueno, ¿y cómo obtiene la condición de optimalidad la empresa? Igualando la función, la pseudo demanda, valor producto marginal con costo marginal. Eso ocurre aquí en A. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Cuánto contrata esta empresa? ¿Cuánta gente contrata esta empresa? XM. ¿Cuánto le paga a cada uno de las XM personas, si estas fuesen las personas, el trabajo? Les podría pagar en el límite esto, lo que les dije delante en el currículum de las 500 lucas. La empresa puede estar dispuesta a pagar 500 y usted pidió ganar 300. ¿Cuánto le va a pagar? 300. Le va a pagar esto. Por lo tanto, hay, al igual que en monopolio, lo que se conoce como explotación monopsónica. Con esos números, 500 y 300, hay una explotación de 200 luquitas, que es la distancia vertical, la brecha en precio. La empresa podría pagar 500 en el límite, pero como usted quiso trabajar por 300, le paga 300. ¿Hay dudas? ¿Y qué es lo que ocurre? El óptimo social se obtiene cuando la demanda, si esta fuese de verdad la demanda, no la pseudo demanda, ¿dónde se obtiene el equilibrio? Demanda igual oferta. ¿Dónde ocurre eso? En el punto B. Y es esto lo que conocemos entonces como la cantidad socialmente óptima y el precio socialmente óptima. Pero al estar en una situación monopsónica, solo nos encontramos aquí con XM unidades producidas o contratadas. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Se genera una pérdida social. ¿Cuál es la pérdida social? La pérdida de excedente. Este triangulito. El triangulito ABC. ¿Cuál es el excedente de la empresa? Todo esto. ¿Cuál es el excedente si estos fuesen los trabajadores? Todo esto. ¿Cuál es el excedente total? La suma de los dos. Pero si el mercado hubiese sido competitivo, el excedente es, además de lo que tenemos, el triángulo ABC. Por lo tanto, como no estamos en una situación competitiva, este triángulo representa la pérdida social. En este caso, o PIE. En este caso, originada por el monopsonio. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? En este caso, para que no quede en el aire, note, esto es el costo marginal. Al pasar de 1 a 2 trabajadores. Y el costo medio, con 2 trabajadores, ¿cuánto era? 3. Costo medio, 3. Costo marginal, 4. El costo marginal está por sobre el medio. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Bien. ¿Hay dudas? No, profe. Ya.
Ya lean eso, por favor, que es la explicación de la lámina. Que esto fue lo que fuimos, el último párrafo es lo que fuimos haciendo. Cuando contrataba a uno le pagaba 2 pesos, cuando contrata a 2 le paga 3 pesos a cada uno de los 2 trabajadores, cuando contrataba a 3 le paga 4 pesos a cada uno de los trabajadores. Con lo que estamos diciendo en el último párrafo, lo que estamos explicando es que si el costo marginal es este es el costo marginal que va a tener que enfrentar la empresa, que es el costo marginal privado, perdón, el costo marginal social, que es la oferta, costo marginal social, representa para sí el costo marginal, el costo medio privado. Uy, no puedo tomar el lápiz. Costo medio privado. Si el costo medio es creciente, el marginal es mayor que el medio. Costo marginal privado. Es para explicar eso, nomás lo que fuimos haciendo con, reitero, con los salarios que fui asumiendo, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos. Ahí me sigo dando vueltas en lo mismo. Pero léanlo para que les quede un poquito más claro. Eso fue lo que fuimos haciendo. El costo total era la ponderación del precio por la cantidad, 2 por 1, 2 por 3, 3 por 4. Así. Y esto es lo que nunca pueden olvidar. Si el costo medio es creciente, el marginal es mayor que el medio. Eso no lo puede olvidar. Aquí la explicación del óptimo, léanlo. Ojo, no se me pierdan con las integrales, ¿eh? Seguramente a lo largo de este curso vamos a trabajar solo con funciones lineales. Entonces me voy a devolver un instante para que lo vea. Si esta es la condición de optimalidad, fíjese, se obtiene aquí, y eso es lo social, el óptimo social, la pérdida social, es igual al área de este triángulo ABC. Es el triángulo ABC. Es decir, un medio de P sub M menos P sub K. Lo que paga es P sub K, el monopsonista, este es el precio que va a pagar, PK. Pudiendo haber pagado PM por la diferencial de cantidades, la cantidad socialmente óptima menos la cantidad que contrata o compra el monopsonista. El triangulito ABC. Que es lo que está escrito aquí. Vamos a trabajar con funciones lineales. Malamente tengo metido en el apunte un ejercicio que la función de oferta no es lineal, entonces una joda y hay que trabajar con las integrales. Pero vamos a hacer un ejemplo más sencillo el miércoles. Y la explotación monopsónica, recuerden lo que les dije, las 500 lucas y las 300 lucas, es esto. Es la diferencial entre lo que podría pagar P sub M, dame el lápiz, ahí sí, P sub M, lo que podría pagar en el límite. Y P sub K es lo que paga.
que es un símil, si se dan cuenta, al poder del monopsonio. Esta explotación es la diferencial entre lo que podría pagar, porque en el límite eso es lo que le aportaría el factor a su estructura de ingresos, y lo que realmente les paga, que es lo que la gente quiere ganar. Ojo, no estoy diciendo con eso que en cualquier mercado ocurra eso. Seguramente hay empresas que podrían pagar más y no lo hacen. Pero bueno, eso tiene que ver con todos los cambios que eventualmente se nos van a venir de lo social. Pero esto es lo que pasa. Ahora, si estamos con funciones no lineales, hay que calcular el área por la integral. Usted sabe que la integral es la encuentra el área bajo la curva que está analizando. Si es definido entre dos puntos cualesquiera. ¿Cuál es? La cantidad que contrata el monopsonista y lo que socialmente óptimo sería bueno. Ya, este ejemplo me lo va a saltar porque es una joda, vamos a hacer uno más sencillo para no trabajar con integrales. Conceptualmente es lo mismo, lo que pasa es que aquí hay una soberana joda porque la función no es lineal. Entonces olvídense de este ejemplo, vamos a ver uno más sencillo. Bien, otro concepto importante que podría ocurrir y ocurre en el mundo real, y no es necesario que sea un monopsonio, sino que ocurre en muchas empresas, no en todas, pero en muchas, que es la discriminación de precio. ¿Cómo puede ocurrir la discriminación de precio? Porque es posible separar la oferta, según la estructura de costos marginales de cada uno de los segmentos que componen el mercado total. Caso típico, y que no solo en Chile, en gran parte del mundo ocurre. En muchas empresas, por una labor similar, se les remunera, se les paga distinto a los hombres que a las mujeres. En general, en muchas empresas hay una brecha salarial entre una misma función desarrollada por un varón que por una mujer, y se le paga más al varón, menos a la mujer, por la misma función. Eso es una discriminación de precios. ¿Hay que ser monopsonio para discriminar precios? No. Eso ocurre hoy día en el mundo real en muchas empresas que no son monopsónicas. Son pseudo o casi empresas competitivas, pero discriminan. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. En el concepto, bueno, aquí está la separación. Y ocurre lo mismo, lo que sabemos desde hace mucho tiempo. Tiene que cumplirse que el costo marginal sea igual al valor producto marginal, el costo marginal privado, igual al producto marginal privado, al costo marginal privado. Tenemos la condición de optimalidad, pum, y a estos, como tienen una función más elástica, menos inelástica, les remuneran P1. Y a estos otros que tienen una función de oferta, las mujeres, por ejemplo, más inelástica, les pagan P2, les pagan menos. Se está discriminando por la misma pega. A cada uno de los X varones se les paga P1 peso y a cada una de las X2 mujeres se les pagan P2 pesos, una renta menor. Creo que uno de los últimos estudios que me tocó leer, por lo menos en las noticias, en los diarios, hablaban de por lo menos un 14% de diferencial de renta en promedio en Chile, entre la misma función emprendida por mujer que por hombre, remunerándole menos a las mujeres. Independiente que pudieran ser más eficientes, pero si suponemos que el factor es homogéneo, que todos son igual de productivos, se les paga menos a las mujeres. Un error, una tontera, pero bueno. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Análogo a lo que vimos en la teoría del monopolio discriminador. Aquí lo que tiene que ocurrir es que los costos marginales sean iguales. Y el costo marginal va a quedar refrendado por el coeficiente de elasticidad de la función de oferta. Entonces, vamos a suponer un caso cualquiera. Aquí tengo coeficiente de elasticidad del mercado I, 2. Coeficiente de elasticidad de oferta,
oferta, estas son los coeficientes de elasticidad de oferta. 3. La condición de optimalidad es que el costo marginal, que a la empresa le dé lo mismo, contratar un hombre o una mujer, factor I o factor J. Conocidos los coeficientes de elasticidad, reemplazamos y resulta que P sub J es mayor que P sub I. ¿Cuál función es más elástica? Al analizar los coeficientes de elasticidad, ¿cuál función de oferta es más elástica? ¿La J o la I? La J es más elástica. Por lo tanto, les paga más o menos. Si se dan cuenta, si el coeficiente de elasticidad es mayor, significa que es más vertical u horizontal la curva de oferta. Más horizontal. Por lo tanto, la explotación terminará siendo mayor o menor en este caso. Se asumen costos marginales. Esta Será función. menor. ¿Ah? Será menor. Sí. Por lo tanto, en el mercado, si se fijan, en el mercado con la curva de oferta más elástica, el precio que se paga es mayor o menor. Mayor. Mayor. Y entonces la conclusión, ¿cuál es? Se remunera menos en el mercado con la oferta más inelástica o menos elástica. Ahí vamos a ver un ejemplo, lo vamos a analizar el miércoles. Ya, vamos para terminar con esta unidad. Déjenme ver una. Sí, alcanzamos en estas dos láminas. Estamos pasados en 3 minutos, pero ya. Medidas correctivas al monopsonio. Esto, en la medida que existe una mayor información, una mayor y de mejor calidad la información, las empresas y nosotros, los que ofrecemos nuestro trabajo, por ejemplo, que es un factor que podría llegar a ser monopsonizado, vamos a tratar de postular a aquellos trabajos mejor remunerados. Y por lo tanto, la posibilidad de actuar como un monopsonio por parte de la empresa es cada vez menor. En la medida que exista mayor y mejor calidad de información, significa que cada uno de nosotros va a tratar de postular a las mejores pegas. Y no solo por lo remunerativo, sino por algún otro tipo de beneficios. Y por lo tanto, el poder que podría ejercer como monopsonio la empresa es cada vez menor. Otra medida, y que lo vamos a ver en la lámina siguiente, fijación de precios, fijar salario por parte de la autoridad. Al igual ocurre en monopolio, la fijación de precios es una buena medida para tratar de regular al monopsonio. Aquí poner una ley que no se puede remunerar distinto a las mujeres versus los hombres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede que el mercado de los hombres no esté monopsonizado, pero el de las mujeres sí. Y si usted fija un salario por la función A, independiente del género o del sexo, se tienen que pagar 100 pesos, tanto sea mujer o varón. Punto. Al fijar precios, no hay problema. Y la tercera, que aquí la tengo escrita como 2, que a mí no me gusta, por una cuestión ya política, no económica, tiene que ver con la implantación de sindicatos fuertes. Cuando la empresa o los propietarios, los accionistas de una empresa tienen que lidiar con un sindicato que sea extremadamente fuerte, la posibilidad de negociación por salarios o rentas puede ser bastante importante y puede tratar de mitigar o minimizar la pérdida social. Pero nunca hay que olvidar que como los sindicatos muchas veces malentienden y antes de cualquier negociación se declaran en huelga, eso significa que se dejan de contratar gente, se deja de producir, y eso es malo para el país como un todo. Pero existe esa posibilidad. Si el sindicato, en la medida que sea más fuerte, va a tener un mayor poder de negociación frente a la empresa. Pero hay que ver todo lo que ello connota después también.
que es lo que a mí no me gusta, pero bueno. Aquí está la fijación de precios. Si ustedes fuesen la autoridad y nos devolvemos al mono 1, lo óptimo, si decidimos intervenir fijando precios, a sabiendas de que el monopsonista solo está contratando XM personas, y es esta la pérdida social, todo ese triángulo, a veces, usted puede fijar precios. ¿En qué rango la fijación de precios va a ser buena? En todo este rango, en la medida que el precio que usted fije sea menor que PM, pero mayor que PK, la cantidad que se va a terminar contratando es mayor que XM. Lo óptimo sería fijar el precio en qué valor, en el PSO, porque ahí entonces el óptimo se obtiene aquí. Y la pérdida, el triangulito termina por desaparecer completamente. ¿Hay dudas? Se logra aumentar, si estamos pensando en la mano de obra, que es el factor más crítico, se logra aumentar la cantidad contratada de mano de obra y además se les remunera mejor, si usted fija el precio en PSO. ¿Hay dudas? Pero si lo fija aquí, si bien no es el óptimo, ¿qué pasa con la pérdida social? Será solo ese triangulito, mayor o menor que al inicio. Menor. Al inicio del triángulo ABC, ahora sería menor. La medida no es la óptima, pero sí es eficiente, sí es buena porque logra mitigar o disminuir en parte la pérdida social. Bien, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Bien, hasta aquí llegamos, nos vemos el miércoles, hacemos ejercicios. Adiós. Sí, profe. Chao. Chao. Las notas Chao, están profe. puestas en el U virtual.